Capítulo 3. La mano nada. En Halloween, sentada en mi mesa, repartí caramelos a los niños disfrazados cuyos padres preferían el truco o trato en establecimientos públicos que en las casas del este de Hannibal, donde esconden cuchillas de afeitar en los dulces, como es bien sabido. Esa semana había colgado en la puerta un cartel donde ponía que los niños vestidos de algún personaje literario recibirían el doble de caramelos más un punto de lectura. Pero de momento solo habían venido 2 de Harry Potter, una de Dorothy y un niño convencido de que Michael Jordan valía porque había muchos libros sobre él. Ian bajó por la escalera con la mano de uñas perfectamente arregladas de su madre sobre el hombro. Me apresuré a coger la placa con mi nombre y guardarla en el primer cajón. No sabía si volvería a verlo alguna vez a solas. Llevaba la chaqueta azul de siempre, sin disfraz. Recordé, por la lista de su madre, que ellos no celebraban Halloween. Aún así, Ian observó durante mucho tiempo a través de sus gafas a los 2 niños disfrazados de astronauta que se estaban marchando, antes de enseñarle a su madre dónde quedaba la estantería de C.S. Lewis. Al cabo de unos minutos, la señora Drake fue el expositor de primeras lecturas, donde yo había colocado unos cuantos ganadores y finalistas olvidados del premio Newbery, y, mientras ella hojeaba la copa de oro con mala cara, Ian se acercó al mostrador y sacó su mano izquierda, escondida en la manga. El dedo índice estaba envuelto en papel de aluminio, con la punta afilada y unos tazos de rotulador que dibujaban una cara. «¡Señorita Hull!», susurró. «No voy disfrazado, pero mi dedo es el hombre de hojalata». Me reí, articulé mudamente «¡Por Dios!» y le di 2 Kit Kat y un punto de lectura. Ian se metió las chocolatinas en el bolsillo y volvió a encoger la mano dentro de la manga, justo en el momento en que su madre venía cargada de libros a mi mesa. Unos cuantos Hardy Boys y algunas biografías, pero nada que me pareciera del gusto de Ian. Les puse el sello, no sin cierto vigor, y correspondí con una sonrisa a su deseo de que pasara una tarde estupenda. En esos momentos de ruindad provinciana, en esos momentos en los que me di cuenta de que siempre estaría en el bando adulto y responsable del trueque de caramelos de Halloween, en esos momentos en los que al bajar la vista me veía con zapatos serios de vestir, podría haber echado pestes por estar en Hannibal, en vez de vivir en un loft de Brooklyn o viajar de mochilera por España a costa de mi padre, o acabar un doctorado. Sin embargo, no me arrepentía, o no del todo, puesto que la gracia estaba en la aleatoriedad, la anónima e insípida aleatoriedad. Mi padre me habría conseguido 100 buenos trabajos, buenos, cuando menos, en sentido monetario. Me habría pagado hasta el diploma de cine más caprichoso y menos subvencionado de la universidad más cara del país. 4 años antes, sin embargo, una vez graduada en licenciatura, esta terca que soy se negó a decirle si tenía algún trabajo en perspectiva. En abril crucé el campus para ir a la Secretaría de Orientación Profesional, justo al lado del centro de salud, y allá, en una silla de plástico, esperé a que una total desconocida, una señora con el pelo blanco y laca, me invitara a su despacho y se quedara cada vez más perpleja al preguntarme a qué me quería dedicar. No acababa de creerse que a una alumna de Magna Cum Laude le pudieran importar tan poco sus próximos pasos en la vida. Al final, le pidió a su secretaria un listado de 50 páginas con las direcciones y cargos de todos los exalumnos cuyas trayectorias profesionales se considerasen incluidas de algún modo en el campo de la literatura. Cabía suponer que velarían por uno de los suyos, y que me ayudarían a encontrar trabajo. Tras haber dado la espalda voluntariamente a mi padre y sus contactos, viví con cierta decepción que me entregasen 50 páginas con más contactos, pero al menos eran míos, no de él. Integraban la lista profesores, autores de obras técnicas, tutores, traductores y periodistas. Lorraine Best, de la promoción del 65, era una de las pocas que trabajaban en una biblioteca, aunque no le escribí por eso. Sencillamente, empecé a mandar correos electrónicos a todos los exalumnos por orden alfabético, hasta que llegó el momento de los exámenes parciales. Empecé por Aronson y me paré en Chernak. Luego me pasé 3 semanas estudiando, bebiendo, rompiendo con mi novio y esperando. Proceder alfabéticamente, sin ningún tipo de selección, le daba un aire azaroso. No tanto de exprimir contactos. A los rusos siempre se nos ha dado bien la ruleta. No era licenciada en biblioteconomía, ni tenía experiencia en ese campo, pero dio la casualidad de que Lorraine necesitaba con urgencia a alguien para la sección infantil. A la anterior responsable le habían diagnosticado un cáncer de mama en 3ª fase, y ni siquiera habían tenido tiempo para anunciar la vacante. Por eso, al recibir mi carta, Lorraine lo interpretó como una respuesta a sus plegarias, y me contrató por vía telefónica. Recibí la oferta de trabajo sentada en la litera superior del dormitorio de mi residencia, en bragas, con una camiseta de los Violent Femmes y unos calcetines de lana. En junio, cuando llegué al pueblo, Kate Phelps ya había muerto de cáncer. Como era de prever, Lorraine me lo echaba en cara cada pocas semanas. Te contraté a ciegas porque sabía que eras licenciada en Mount Holyoke y creía que eso daba garantías de cierta ética laboral.
Cuando les conté a mis padres que llevaría la sección infantil de una pequeña biblioteca de una pequeña localidad de Missouri, mi padre me preguntó, ¿es por algún novio? Chicos majos en Chicago los hay a patadas, y rusos, muchos de ellos. En algún momento querrás ser bibliotecaria para adultos, digo yo. Te lo comento porque lo que necesitas tú es un reto. Hay unas cuantas bibliotecas universitarias donde me podrían hacer un favorcito. Al menos, dijo mi madre, no queda tan lejos como para no poder ir en coche. En vista de que no añadía nada más, comprendí que era lo más amable que se le ocurría. El mismo otoño, algo más tarde, Ian participó en el concurso de narrativa infantil. Cuando faltaban 5 minutos para que expirase el plazo, bajó él solo y me entregó un relato en cuya portada, hecha con cartulina, destacaba el intenso amarillo de una mano recortada de una caja de Cheerios. Se llamaba La mano nada. Se retiró el pelo sudado de la frente y empezó a brincar como si pretendiese que me lo leyera ahí mismo. Tiene muy buena pinta, dije yo, hojeando, para contentarle, las páginas escritas a máquina. Después, al levantar la vista y verlo apoyado en mi mesa, con el pelo alisado hacia atrás por el sudor, observé unas marcas raras encima de su ceja izquierda, que antes no tenía. Eran 4 hoyitos de color rosado que formaban una línea recta a la misma distancia, unos milímetros, los unos de los otros. ¿Podían ser de un tenedor? Había oído que los profesores estaban obligados a anotar cualquier morado o herida sospechosos. Me pregunté si no debería empezar a hacer lo mismo. También me acordé de Emily Alden, con aquel enorme cardenal en el cuello, en el invierno pasado, que según ella le había hecho su hermano con una bola de nieve. Va de una mano, me decía Ian, que es totalmente invisible y que no está enganchada a ningún cuerpo humano. Es un poco como un mito griego, pero al final leí una mortaleja, en una página especial. Vaya, que al final del cuento tienes que adivinar la mortaleja, y luego giras la página y ves si has acertado. O sea que tiene moraleja. No, mortaleja, porque está inspirado en los mitos griegos. ¿Lo pillas? Es un chiste. Ah, y me he olvidado de enumerar las páginas. Por ti haré una excepción, dije. Ya sabía que el premio de quinto curso sería para él, porque su único competidor iba de una especie de lucha ninja. Leí el principio en cuanto se marchó. Lo había impreso en letras de color azul oscuro. La mano nada, por Ian Alistair Drake, quinto curso. Había una vez una mano que no estaba hecha de nada. Era invisible para todos nuestros sentidos, pero podía hacer lo que quería. Esta era su vida. Día 1. Robar donuts y esconderse. Día 2. Comerse los donuts que había robado por una boca especial que tenía. Día 3. Vengarse de los abusones con trucos. Día 4. Esconderse debajo de las piedras del bosque, esperando el momento de armarla. Lo abrí por el final para ver la moraleja. Mortaleja, no le digas a nadie dónde estás escondido, ni siquiera a los conejos, porque los conejos no saben guardar secretos. No entendí que una mano invisible tuviera que esconderse. El primer año en que organicé el concurso, un niño muy gordo me entregó un relato sobre niños capaces de encogerse hasta los 5 centímetros y de ir en coches de juguete. Recordé haber pensado que los mundos imaginarios de los niños estaban íntimamente ligados al deseo, y que se notaba que aquel pobre crío quería encogerse. Lo de la mano, entonces, ¿cómo había que entenderlo viniendo de un niño ruidoso, ubicuo y un poco absorbente? ¿A qué venía aquel deseo de una doble invisibilidad? Claro que, si lo pensabas un poco, no era ninguna coincidencia que dedicara todo su tiempo libre a estar en una sala silenciosa por debajo del nivel del suelo, enfrascado en biografías de Houdini. Ya era medio invisible para Hannibal. Yo me había hecho amiga de una tal Sophie Bennett, una chica de mi edad que daba clases de cuarto en el colegio de Hannibal. Decidí preguntarle por Ian en su próxima visita. Venía casi cada fin de semana, consultaba ensayos durante 1 hora y se llevaba en préstamo montañas de libros sobre los aztecas o las zetas. Aquel domingo por la tarde, se hundió ruidosamente en una de las sillas de tamaño infantil que había al lado de mi mesa, las de los ordenadores. Pero qué mal me encuentro, joder, dijo. Dejó en el suelo su gran bolso de lona y miró quién había en la sala. Le daba mucha rabia encontrarse con algún alumno. En una mesa había una niña que había venido sola y que se dedicaba a colorear. Un niño algo mayor jugaba a los videojuegos y un par de alumnos de primaria trabajaba en silencio junto a sus tutores. Creo que desde que empecé a dar clases he estado sana 12 días. Encima ahora todos mis alumnos tienen piojos. No toques a nadie, de verdad, te lo digo. No les toques ni las chaquetas. Me reí y fui a su lado de la mesa para hablar más bajo. Te quería preguntar una cosa, dije, mientras me sentaba a su lado en una de las sillas de los ordenadores. Sophie sacó un gran clip de plástico del bolso, se lo puso en la boca y empezó a hacerse una coleta. Sobre Ian Drake, va a quinto. ¿El año pasado lo tuviste? No, dijo. Creo que tuvo a Julie Leonard, pero la familia Drake es mítica, de pesadilla.
La verdad es que me he tenido una con su madre. Va la tía, baja y me dice, mi hijo tiene que leer libros sagrados. Yo para estas ocasiones siempre había tenido preparado un discurso, una defensa heroica de la primera enmienda, pero cuando la tuve delante fue una escena tan tonta que me quedé en blanco. Sí, están como unas putas cabras. Sophie volvió a echar un vistazo general por si acaso. La niña levantaba la cera sobre la cabeza como si hiciera dibujos en el aire. Muy religiosos, como habrás podido observar. Creo que la madre tiene problemas psiquiátricos. Lo que está claro es que es anoréxica. Busqué en mi memoria. El ser huesuda me había parecido un rasgo más de su personalidad. En fin, lo bueno es que a Ian no parece que le afecte. A veces puede ser muy taciturno y melodramático, pero es teatro. En el fondo, es el niño más feliz del mundo. El año pasado participó en el musical de primavera y fue una cosa increíble. Hacían un cancán y a él le salió peor que nadie. Hacía tropezar a todos los demás, pero sonreía de oreja a oreja, como un profesional. Metidísimo estaba. Pase lo que pase, le irá bien. Cuando anuncie que es gay será la bomba, pero lo superará. Me reí. Pero bueno, qué manía. De todos modos, para ser franca, mi insistencia indignada en que Ian carecía de orientación sexual no era del todo sincera. Incluso a mí se me había pasado muchas veces por la cabeza, especialmente durante la fase en que leía libros sobre la historia del mueble, y siempre me había imaginado que algún día vendría a visitarme con su pareja y su hija china adoptada. Entonces yo le preguntaría por su infancia en Hannibal, y él me diría que le había salvado la lectura. Incluso si no era gay, volvería a visitarme con su esposa, tan mona ella, y sus gemelos, idénticos al padre, y, por alguna razón, lo de que me salvó la vida la lectura seguiría estando ahí. Justo entonces bajaron 3 niñas con mochilas que saludaron a Sophie con la mano, entre risitas. Ella me miró, arqueando las cejas y mordiéndose el labio. No podíamos seguir con la conversación. Bueno, dijo una vez que las niñas se sentaron en la sección de series. Lo que necesito son libros sobre mentiras. Libros ilustrados, cuentos populares. Cualquier cosa que tengas. Es que se ha vuelto una epidemia. Le encontré unos cuentos de Abraham Lincoln y un relato popular chino que se llamaba La olla vacía. No, en serio, yo a Ian lo veo bien, susurró mientras le sellaba los libros. Aunque deberías ver al padre. Para mí que el gay es él. Por eso la madre va tan angustiada. Está tan metido en el armario que es como si estuviera en Narnia, joder. ¿Tengo que pagarte algo? Pues claro, dije yo, tendiéndole los libros y el recibo. Gracias, maja. Sonrió burlona. Después sacudió su llavero y se fue al piso de arriba. Por la noche, me llamó mi padre, muy agitado. Están saliendo unos bibliotecarios en las noticias de Chicago. Arman bullas sobre lo de la ley patriótica. Mi padre tiene un acento ruso que en persona no detecto, pero sí por teléfono, o en el contestador, o cuando intenta salpicar sus frases con expresiones coloquiales forzadas, como morder el polvo. Así tengo algo que hacer cuando no quiero escuchar lo que me dice. Los demás, por lo visto, son bastante sensibles a su acento. A ver, Lucy, dime qué pasa, ¿que el gobierno de George W. Bush os viene a hacer preguntas? No creo que al gobierno le interesen mucho los libros ilustrados. Pongamos que un hombre de piel morena y barba negra saca un libro sobre fabricación de bombas. ¿Tu jefa qué hace? ¿Llamar al FBI o el FBI ya tiene controlado el ordenador? Tuve la seguridad de que si el gobierno se pusiera en contacto con Lorraine, sería una de las pocas bibliotecarias del país entusiasmadas por colaborar. Pues no lo sé. Si piden el historial de préstamos, te imponen simultáneamente el secreto de sumario de por vida. Oye, Lucy, que estos son tácticas a lo soviético. Si tienes cabeza, salte ahora mismo del mundo este de las bibliotecas. Así empiezan los problemas. Últimamente oía mucho la comparación con la KGB, en particular a Rocky, pero el acento ruso le daba un aire de chiste viejo de Yakov Smirnov. En la Unión Soviética no sacan los libros de la biblioteca, te sacan a ti. Estoy de acuerdo, dije, pero tranquilo, que los préstamos del Dr. Zeus no les importan. Los bibliotecarios que te digo, los de las noticias, rompían documentos y borraban archivos de ordenador. Eso tampoco es buena idea. Hazle caso a una víctima de los soviéticos. O sea, que si los ayudas, pringas. Y si te opones, también pringas. No es buen momento para trabajar en una biblioteca. Pues claro que es buen momento, dije yo. Con la fortuna que te pagan, seré discreta y tan tranquilos. Sí es cierto que hubiera preferido seguir usando tarjetas de préstamo como las de antes, con su sobrecito de papel. En caso de emergencia, se podían quemar, tirar por la ventana al ver acercarse los federales o cambiarlas por tarjetas de Minsky de Chincochi. Estaba totalmente a favor de capturar a terroristas, pero no al precio de que las bibliotecas pasaran de ser templos de la información a ratoneras. ¿Acaso por la falta de un diploma en biblioteconomía,
Tendía a tomarme un poco más en serio la primera enmienda que otros miembros de la profesión. Por otra parte, como es obvio, había internalizado el miedo de mi padre a los gobiernos tipo Gran Hermano. Mi afición a las tarjetas también tenía un componente de nostalgia. Bastante de mis libros más antiguos aún las conservaban. Las habíamos dejado con el tránsito a la informática en 1991. Constituían la crónica de todos los niños que habían leído un libro en los meses, o años, o incluso décadas previas. Una crónica interrumpida de golpe, como si hubiera desaparecido de la noche a la mañana nuestra civilización. Al reponer los libros, yo siempre leía los nombres, algunos de los cuales encontraba repetidos en cientos de listas. Ali Royston, por ejemplo, que en 1989 tendría unos 10 años, debía de haberse leído todos los libros existentes sobre caballos. Otro niño se llevó Ellen Tevitz, 6 veces en 2 años. Más que listas, eran catálogos de los mejores cerebros de cada generación. Los motivados, los cultos, los curiosos, los insaciables. Si todavía las usáramos, el nombre de Ian aparecería en la mitad de los libros. Mira, Lucy, te voy a decir lo que tienes que hacer. Primero déjalo de la biblioteca y búscate un mejor trabajo. Después mandar artículos a todos los periódicos. Eres más inteligente que la mayoría de los bibliotecarios. Sabrías escribir una buena carta que explique exactamente cuáles son los defectos de la ley patriótica. ¡Libertad de prensa! Papá, que eso ya lo han intentado miles y miles de personas. Ah, pero es que tú tienes la experiencia de haber sido bibliotecaria y puedes decir cómo te ha afectado. La verdad es que no me ha afectado en nada. Oye, Lucy, que tienes 26 años, ¿eh? Tienes que preguntarte qué has hecho en todo este tiempo. Yo a los 26 había desafiado a la Unión Soviética montando una empresa capitalista ilegal. Luego me escapo de los soviéticos de las narices, a riesgo de mi propia vida, y empiezo desde cero en el país de los valientes, como dice el himno. Vale, ¿no? Pues si esto es el país de los valientes, ¿dónde están los valientes? A punto de acostarse, se han pasado muchas horas prestando libros a niños de 6 años. Una cosa, mi amigo Shapko, el ucraniano, necesita a alguien que le ayude a vender fincas. A ti se te daría bien. ¿Tu amigo Shapko? ¿Ese al que detuvieron por fraude postal? Pero si ni siquiera hubo un gran jurado. El sistema judicial americano sigue siendo bueno, al menos mientras no le ponga las manos encima George W. Bush. Me parece que ya se las ha puesto, papá. ¡Exacto! Colgué el teléfono con ganas de reírme, sacudiendo la cabeza y poniendo los ojos en blanco, en compañía de alguien, aunque también era consciente de que para alguien como mi padre, que se había jugado la vida por salir de Rusia, debía de ser horrible haber elegido Estados Unidos entre todos los países del mundo y ver que el gobierno endurecía su postura y erosionaba las libertades prometidas, llenando Guantánamo de jóvenes sin acusación formal, sin abogados ni previo aviso. Daba lo mismo que él no se contara entre las víctimas directas. El mero hecho de que hubiera líneas de teléfono pinchadas bastaba para recordarle de modo bastante visceral la seguridad de Estado anterior a Yeltsin. En mayo de 2002 fui a ver a mis padres a su piso de Chicago. Durante la cena sonó el teléfono. Era Magda Johnson, una amiga de mi madre que había crecido en Polonia durante la Segunda Guerra Mundial y que vivía cerca de Lincoln Park. Oí su voz por el auricular, que mi madre apartaba cada vez más de su cabeza. Hay explosiones en la calle, alguien dispara o tira bombas, y se oyen gritos por toda la calle. Es el 5 de mayo, le dije a mi madre. Dile que ponga las noticias, solo es la fiesta del 5 de mayo. Y sin embargo, Magda Johnson seguía gritando. Había vuelto a tener 5 años y a bajar a un refugio antiaéreo. Llevaba así 8 meses, y quizá le durara el resto de su vida. También había que tenerlo presente en el caso de mi padre. Él no contaba con eso, creía haberlo dejado atrás. Miré el reloj, para comprobar que en el teatro de la planta baja hubieran acabado los ensayos. Después puse la música a todo volumen y pasé el aspirador. Tenía la presión alta, y como no valía la pena reprocharle a un viejo ruso su idealismo, decidí ensañarme con mi moqueta. En el fondo nunca conseguía limpiarla. Había partes de color avena, otras beige, y algunos puntos que parecían detalles de fotos de la policía científica. Tuve que ladear la aspiradora con cuidado en torno a las pilas de libros, que eran una especie de segundos muebles. Pies para tazas de café, cartas, revistas. Me negaba a tener estanterías, por horror a sentirme obligado a organizar los libros mediante algún sistema arreglado, Dewey o alfabético, u otro peor. Por eso los libros vivían en pilas, algunas tan altas como yo, en el orden más subjetivo que se me ocurriera. De ahí que Nabokov viviera entre Gogol y Hemingway, entre viejo y nuevo mundo. Willa Cather, Theodore Dreiser y Thomas Hardy no estaban apilados juntos por su cercanía cronológica, sino porque todos me recordaban algo seco, aunque en el caso de Dreiser creo que me basaba más que nada en su apellido, que suena a dry, seco. George Eliot y Jane Austen compartían montaña con Thackeray,
porque lo único que tenía de este último era la Feria de las Vanidades, y creía que lo que más le convenía a Becky Sharp era estar entre mujeres, temiendo, en el fondo, que si la colocaba junto a David Copperfield, pudiera seducirle. También había varias pilas de escritores contemporáneos que me parecía que congeniarían en las fiestas, y al menos 3 pilas de libros que yo personalmente odiaba, pero a los que no renunciaba por si alguien me pedía prestado algo entretenido sobre una familia de artistas de circo o una novela experimental sobre los viajes en el tiempo de una monja. Me habría dado mucha rabia tener que decir que conocía el libro perfecto, pero que acababa de regalarlo. Tampoco es que me lo pidieran mucho, la verdad, pero de vez en cuando mi casero, Tim o su pareja, Lenny, se autoinvitaban para echar una ojeada a los montones y formular la mejor pregunta del mundo. Oye, ¿tú qué crees que debería leer? Convenía estar preparada. Aquellas pilas eran la principal decoración de mi apartamento. Tenía algunos muebles buenos, de mis padres, y unos cuantos objetos rectangulares estándar de Ikea, pero en los 3 años que llevaba en el piso, nunca me había decidido a colgar cuadros. Seguía durmiendo en el suelo, en un colchón. Siempre me rondaba la idea de tener que cruzar una frontera, a causa quizá de las historias familiares de mi padre. A excepción de los libros, nunca me había gustado acumular más pertenencias de las que pudieran trasladarse en la baca de un coche. La invasión cosaca siempre llega cuando menos te lo esperas. Una semana después, llegó un paquete de mis padres. Contenía 2 números de la revista de exalumnas de Mount Holyoke, a la que no me había molestado en comunicar mi cambio de dirección, una caja de pastillas de menta frango y un recorte del Tribune, un editorial sobre la ley patriótica. La verdad es que me halagó que de pronto a mi padre se le antojara peligroso, que no emocionante, mi trabajo. Durante toda mi infancia me habían preparado para un gran combate, rodeada de historias sobre revolucionarios y refugiados rusos, pero ahora no tenía contra quién rebelarme, excepto Lorraine Best y Janet Drake, que ni siquiera sabía mi nombre. Me tumbé en el suelo y leí un artículo de la revista sobre una antigua compañera de clase, que había vivido en la misma residencia de primero que yo, quemando incienso y bebiendo sangría. Era la fundadora de un refugio para mujeres maltratadas en Maine, y acababa de hablar en el Congreso. En la siguiente página salía una chica licenciada en primavera, que cuando no medía la fusión de los glaciares, recogía dinero para becas. Una mujer de la promoción del 84 hacía campaña por los derechos de los gays en California. Salía con su padre en una foto, dentro del granero del siglo XIX que había restaurado entre los dos. Me imaginé lo que podrían haber escrito sobre mí. Lucy Hull, de la promoción de 2002, ha tenido hoy la valentía de dejar en préstamo La Guerra de la Carretilla a un usuario de 10 años, pese a la preponderancia de los canutos en el libro, y a que de ningún modo contiene el aliento de Dios. La verdad es que no tenía elección, dice Hull, que, a sus 26 años, ha aprovechado bien poco su vida adulta, salvo ensayar libros, reponer estanterías y poner voces raras a leer en voz alta. Básicamente es ilegal negarle un libro a alguien que tenga el carné de la biblioteca. No tengo muy claro por qué me entrevistáis. Hull vive sola encima de un teatro. Se olvida a menudo de echarse crema hidratante y hace poco le ha salido una erupción por detrás de las piernas, a causa de la tela de su silla de trabajo. Por la noche soñé con las tarjetas de préstamo. Lorraine me enseñaba un libro rojo con la tapa en blanco y me preguntaba quién lo había sacado en préstamo. Yo le leía la lista. Ian Drake, George W. Bush y Dios Todopoderoso.